Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con el empresario emprendedor Fernando Basto Correa, quien nos contará más sobre su trayectoria. Por favor, nos describe brevemente la empresa que dirige, la actividad, objetivos y el ámbito de la misma. Bueno, buenas tardes, Viviana. Primero de todo, pues gracias por invitarme a participar de esta entrevista y contar parte de mi historia. Básicamente, yo soy el socio fundador de la empresa Abaconnect Group. Es una empresa en la cual tenemos 3 unidades de negocio. La primera de ellas es la unidad de portales, en la cual tenemos nuestro principal portal, que es businesscall.com. Es un portal el cual cuenta hoy en día con 500,000 de visitantes mensuales y alrededor de 3 millones de páginas vistas mes. La segunda unidad de negocio es Internetizando Estrategia Digital, en la cual nosotros asesoramos empresas alrededor de Colombia, principalmente acá en Bogotá, y tenemos algunos clientes internacionales. Y la tercera unidad de negocio es la de comunicados de prensa, o que llamamos Free Press, que se llama Wire, unidad de negocio que acabamos de crear a partir de este año. Por favor, nos habla sobre su historia como profesional empresario. Bueno, yo comencé en 1999 fundando el portal businesscall.com, cuando aún estaba estudiando administración de empresas en el pregrado. Antes de estudiar administración de empresas, también había realizado algunos estudios en contaduría pública. Esos no los culminé, lo que sí terminé fue administración de empresas. Pero antes también de estudiar contaduría pública ya había estudiado algo de programación en sistemas. De ahí que terminé involucrado en el mundo de internet, de los negocios. Ya son más de 12 años como empresario en el sector, más de 15 años como usuario de internet y ya ya casi 20 años como, de experiencia laboral. Trabajo desde que era muy joven. ¿Qué lo ha motivado para ser un emprendedor empresario? Bueno, de todo un proyecto de vida. Yo creo que quien le llama la atención ser empresario, o por lo menos lo que sucedió en mi caso, es el ánimo sobre todo de crear algo, de ver una obra que tú puedas llegar a sacar adelante por sí mismo. En algunos casos con o sin apoyo, pero finalmente el resultado de ver una obra. Desde muy pequeño tuve la inquietud de poder llegar a ser independiente, aun cuando el ánimo, más allá de querer llegar a ser mi propio jefe, era eso, era como la intención finalmente de poder llegar a inclusive generar empleo dentro de las motivaciones que tengo. Por supuesto, procurar mejorarme un estilo, un nivel o calidad de vida, y también obviamente pues al mismo tiempo como un desafío y un reto profesional. Cuéntenos cuáles han sido las principales ayudas con las que usted ha contado. Bueno, pues realmente que como ayudas, pues en primer lugar siempre estará Dios, por supuesto, una fe muy fuerte en querer hacer las cosas, pero más allá de ese tema no he contado para sacar a mi empresa adelante, con ayuda, por lo menos desde su creación, iniciales, de corte ni financiero ni académico. Realmente nos tocó, como decimos en el arco de muchos empresarios, con las uñas, empezar a invertir de lo que yo ganaba trabajando para otras empresas, empezar a gestionar lo que era el negocio. Ya después, con el tiempo, por supuesto, si ya hay más personas, algunos socios de pronto, personas que en su momento dado, dependiendo del transcurso de la vida en donde vamos pasando, se suman como colaboradores, pero como tal en ese momento no podría decir que fue una ayuda específica con la que haya contado para crear mi empresa. ¿Cuáles han sido las principales ventajas e inconvenientes de ser empresario? Bueno, yo creo que hablemos primero yo no los llamaré, inconvenientes, sino definitivamente de desafíos y, algunos aspectos tal vez que llegas a sacrificar, frente al común.
¿Cuál es? Primero, tiempo. A diferencia de una persona que esté trabajando para otra compañía, generalmente trabajan de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Uno como empresario, es cierto, puede llegar un día que llegues a tu oficina a las 10 de la mañana, pero ese día puedes estar trabajando hasta las 1 de la mañana del día siguiente. Como puede ser un día que necesites llegar a las 7 de la mañana y son las 10 de la noche y no has salido a tu oficina. Tienes que trabajar sábados, domingos, festivos, o sea, primero tiempo, hay que dedicarle. Y como al ser el empresario, sobre todo en una naciente compañía, vas a trabajar el doble o 3 veces más que los demás y tienes que ser consciente en eso. Eso va a implicar que sacrifiques de pronto, entre comillas digo sacrificar, algunos otros aspectos de tu vida, de pronto algunos emocionales, no vas a poder dedicar tiempo de pronto el que consideras o el que querrías dedicarle a una pareja, a un novio, una novia, en el caso, digamos, pues por supuesto de las mujeres, a un novio, o a un esposo, una esposa, inclusive a tus hijos. Sería el segundo factor, que llegas a sacrificar algunos aspectos emocionales. El tercero, a diferencia de como pueden llegar a pesar algunas personas, pero está creando una empresa, tus ingresos son muy limitados, o sea, sacrificas también bastante ingreso personal. Digamos como los 3 factores que yo siempre he tenido claro, pero llega un momento en donde las ventajas pueden llegar a ser mayores que esos desafíos. Por supuesto, una vez tu empresa crezca, una vez ya, digamos, coja forma, por así decirlo, de alguna manera te empieza a dar un nivel de ingresos que puede llegar a ser mejor, y es el ideal en la mayoría de los casos, que ya si estuvieses netamente empleado. Segundo, vas a tener más libertad de poder tomar tus propias decisiones, digamos, de desarrollar otros proyectos de vida paralela, porque pues al ser tu propio jefe puedes organizar ya también mejor, digamos, tus espacios y tu tiempo. Pero entre todas las grandes ventajas, o por lo menos beneficios, motivaciones que uno llega a tener, para mí lo importante es el de poder llegar a generar empleo, o sea, llegar a sentirte responsable no solamente de tu ingreso, sino el de muchas otras personas más. Eso es realmente motivante, es desafiante, a veces estresante, dependiendo de las épocas de vida que se te estén cruzando, pero es motivante. ¿Qué crisis ha tenido que enfrentar en el desarrollo de su empresa? Muchas, digamos que como crisis son más que todo épocas, desafíos, problemas que se te presentan. Al ser empresario vas a tener todos los problemas posibles relacionados con los negocios. Entonces puedes llegar a tener problemas financieros, problemas de liquidez, que no pueden llegar momentos donde a veces no vas a tener con qué pagar la nómina, y finalmente a efectos de ser responsable tienes que salir, buscar prestado, financiación de alguna manera. Vas a tener problemas con socios, puedes llegar a tener problemas con empleados de corte de comunicación, de entendimiento, a diferencia de cuando uno está solo en un trabajo. Mientras tú puedes llegar a tener problemas con un compañero de trabajo, al ser empresario, los problemas de tus empleados, los problemas de tus socios y los problemas también tuyos con ellos, todos los tienes que solucionar. Entonces eso también, digamos, puede llegar a ser, digamos, una suerte, digamos, de crisis o de problemas. Y en general todos los desafíos que te pueden ocurrir desde el punto de vista de negocio se te pueden llegar a presentar. A efecto de responder puntualmente tu pregunta, bueno, el principio de la empresa fue probablemente muy duro. Hace unos como 4 años tuvimos, digamos, unos problemas, digamos, de liquidez. Hace unos 8 años estuvimos a punto, digamos, de cerrar uno de los emprendimientos, pero bueno, siempre hay que ponerle el pecho a los problemas, y gracias a Dios hemos venido siempre superándolos. Y como dicen por ahí, de toda crisis surgieron oportunidades. ¿Qué factores de éxito ha tenido como empresario emprendedor? Bueno, dedicación, perseverancia. Una perseverancia que a veces podría llegar a rayar en la terquedad. Si tú tienes un sueño hay que perseguirlo, y si tú tienes una meta hay que perseguirla, pero con constancia, con perseverancia, con dedicación casi que ciega. O sea, y no quiero que me malentiendan, no me estoy refiriendo a ser terco y no ver los problemas, o olvidarte de algunos otros factores que podrían llegar a incidir en ese éxito. No es eso, sino que si tú quieres y estás empecinado en sacar esa empresa adelante,
tienes que saber que estos son carreras de largo aliento. A nivel personal considero que esa es una de las principales cualidades que poseo y la que siempre recuerdo que debo conservar y que debo fortalecer. Por último, ¿qué consejo le puede brindar a los jóvenes de hoy en día para que sean empresarios emprendedores? Es una muy buena pregunta. No es la primera vez que me la hacen y no es la primera vez que la respondo de esta manera. Primero yo te diría que la palabra, digamos, cuando estamos hablando de jóvenes, noto que hoy en día hay mucho entusiasmo y eso está bien, ojo, eso está bien, por crear empresa. Pero cuando yo veo, por ejemplo, un muchacho, un joven que de pronto o bien no ha terminado la universidad o está a puertas de salir de ella o está recién graduado y lo primero que hacen es que crean empresa cuando no han tenido experiencia laboral previa, cuando no han vivido el mundo de realmente lo que es trabajar, lo que es tener por lo menos algunos problemas, algunas situaciones, algunos aprendizajes. Digamos que este consejo se resume en que yo siempre termino diciendo: primero carguen ladrillos. O sea, primero trabajen para otras empresas, vivan problemáticas, vivan situaciones laborales, aprendan, ojalá tengan 2, 3, 4, 5 jefes, digamos, diferentes durante algunos años, y yo creo que eso les daría un poco más de fortaleza y de entendimiento del mundo de los negocios para poder hacer empresa. Pareciera irónico ese consejo cuando acabo de decir que yo creé mi empresa cuando estaba en la universidad, pero me gustaría aclarar que cuando yo lo creé, aun cuando tenía 24 años, yo ya llevaba trabajando más de 8, o sea, ya trabajaba desde que era muy niño. Y aparte de eso, cuando la creé, durante los primeros años, seguía trabajando para otras empresas. Ese sería, digamos, como uno de los principales consejos. Y escuchar, rodearse muy bien. No necesariamente estoy diciendo rodearse de personas de mucho dinero, no es eso. Es rodearse de personas que realmente te puedan aconsejar, que tengan sabiduría. Y cuando me refiero a escuchar ojalá a otros empresarios, a gente que ya haya tenido, así haya entre comillas quebrado o fracasado. O sea, buscar gente que realmente le pueda aportar, que le pueda dar un consejo, que tenga experiencia. Yo creo que el escuchar gente con experiencia es muy valioso. Bueno, señor Fernando, muchas gracias por habernos contado parte de su historia como empresario emprendedor. Bueno, a ti, Viviana, y bueno, muchas gracias. Que estés muy bien.